Bueno, bienvenidos a 8910, el penúltimo capítulo de este año, porque ya cerramos el ciclo en el 2013. Agradecemos a todos los que nos estén acompañando y desde ya, como en todos los programas, decimos, si entra a través de Facebook, ponga me gusta, si entra a través de YouTube, suscríbase. Es una forma de ayudar a los medios alternativos, que decimos la verdad ante un país que ya prácticamente los medios están dominados por las grandes corporaciones o por el gobierno. O sea que poco se va a poder escuchar, poco se va a poder decir. Esto es la única oportunidad que tenemos. Hoy es un día especial porque es el día 3 de diciembre. Hace unos años atrás, 24 años exactos, se llevó a cabo un levantamiento militar dirigido por el coronel entonces Mohamed Ali Zaineldin y acompañado por una enormidad de suboficiales y oficiales que aspiraban a cambiar el estatus del ejército, cambiar la comandancia del ejército. Se venían tiempos difíciles, entendíamos el gobierno de Carlos Menem, provenía con una línea de liberal muy acentuada y, bueno, llevó a que dentro de los estamentos militares no estuvieran de acuerdo con el proceso que se veía venir como desguace de las Fuerzas Armadas. Pero este tema, el poder mundial del dinero, cómo está la democracia y muchos temas más, los vamos a tocar en este programa en 2 capítulos. Ahora vamos a abarcar escuetamente el 3 de diciembre y vamos a tocar el tema internacional de dinero, y en el segundo capítulo vamos a armar con unos compañeros que estuvieron ligados al 3 de diciembre y que acompañaron al coronel Mohamed Ali Zaineldin en esa epopeya. Hoy, para mí es un placer presentarlo aquí en el programa, nuevamente, al teniente coronel retirado, Santiago Roque Alonso, director de Centros Cívicos Patrióticos, director también del mensual Patria Argentina, que para todos ustedes, si alguno no lo recibió ya sabe que debe adquirirlo. Vamos a poner después en el segundo bloque las direcciones de cómo pueden comunicarse. Y también experto en temas de geopolítica, el tema que tiene que ver con los centros de poder mundial y por supuesto también sobre el poder internacional del dinero, que es uno de los temas tan terribles que socava al mundo, a las sociedades, a los pueblos. Así que para mí es un placer presentarlo a Santiago Roque. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, y gracias por volver a invitarme. Siempre estás invitado, esperamos, ya quedó pendiente de que hagamos un programa que tenga que ver con centros cívicos patrióticos o Patria Argentina o lo que fuera, pero hay que llegar a mucha gente, ¿no? Para alertar a mucha gente de las cosas que pasan y de las cosas que se avecinan. Y creo que en esto el canal TLV1 ha logrado un círculo muy importante de gente que nos sigue, que está atenta, que le preocupa, que opina y que está dispuesta a trabajar. Entonces eso es un valor agregado, de que no estamos solos. No, es muy útil. Toda forma de llegar al público, ese esfuerzo hay que hacerlo. Más allá de que den resultados o no esos esfuerzos, ¿no? Después se verá. Pero no después sé se verá. me gusta o no me gusta, nada más, sino que también haya reacción. Así es. Bueno, es como todos los medios es como un arma, ¿no? Depende de la mano que la use, se puede usar para el bien o para el mal. Sí. Y en este aspecto es lo que estamos. Santiago, quisiera, bueno, por supuesto que hay 1000 preguntas, pero me gustaría abarcar en el dinero por un tema de que el Santo Padre hace poco sacó una exhortación que se llama Evangelis Gaudium. Y Evangelis Gaudium es un resumen de lo que fue el sínodo de obispos del año pasado, en octubre del 2012. En esa síntesis abarcó 4 puntos fundamentales. Uno, la crisis del compromiso comunitario. Otro, la economía de la exclusión. Otro que tiene que ver con la nueva idolatría del dinero, que recientemente también volvió a abarcar el tema, y como que el gobierno, ¿no? El dinero gobierna en lugar de servir. Y por supuesto, la inequidad que lleva a la violencia. Entonces me gustaría, dentro de lo que ha dicho el Santo Padre, ¿cómo ves primero pasos que haya dado el Santo Padre en hablar de estos temas que son un poco urticantes para hoy en día el poder del dinero, que es, digamos, el centro de toda la esencia del ser humano prácticamente, y donde el ser humano pasó a una especie de descarte?
¿Cómo evaluarías esta visión del Santo Padre? Me parece muy positiva esta referencia que el Papa Francisco está realizando desde hace unos meses, prácticamente desde que asumió como pontífice, y me parece muy útil porque esta cuestión del dinero no fue mencionada, tratada, desarrollada por los papas anteriores, es decir, Benedicto XVI, Juan Pablo II. No hubo una ocupación en eso. Es cierto, Papa Francisco hace breves referencias, digamos frases, conceptos, no hace una doctrina. Ya el hecho solo de mencionar el dinero como un factor determinante en la vida de los pueblos es un gran avance. Es volver a la doctrina tradicional de la Iglesia. Esperemos que el Papa Francisco vuelva a relanzar la doctrina del imperialismo internacional del dinero. Hasta ahora no lo ha nombrado, pero en realidad toda la cuestión del dinero se basa en esta doctrina del imperialismo internacional del dinero, que la promulgó Pío XI en la encíclica Quadragésimo Anno en 1931. En realidad, la matriz de la doctrina social católica sobre el problema del dinero está en esa encíclica y está en esta definición contundente que en ese momento dio el Papa Pío XI en 1931. Lamentablemente eso no fructificó dentro de la Iglesia, no fue profundizado, aunque sí fue reiterado por Juan XXIII en Mater Magistra y Pablo VI en Populorum Progressio. Es decir, fue ratificado. Esa doctrina, por eso es una doctrina, porque fue ratificada por otros dos papas, después de 40 años de haber sido promulgada, lo cual es muy importante. Por eso yo sería muy auspicioso que el Santo Padre retomara esta doctrina y la profundizara, porque en realidad es... Profundizarla significa como poner el dedo en los centros de poder, los entes financieros. Pero no, sobre todo, tiene que empezar por los católicos. La mayoría de los católicos que son liberales, políticamente liberales, política y económicamente liberales, desconocen la autenticidad de esta categoría de poder que es el imperialismo internacional del dinero. Por eso, si el Papa volviera sobre esta doctrina, insistiera, la profundizara y con documentos auxiliares la explicitara con mayor autoridad que la que pueda hacer un laico como yo, como cualquier otro, especialmente en mi caso, que no tengo autoridad académica, pero que me ocupo de este tema desde el 2001, sería muy, muy bueno. Y empezando desde la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica tiene instrumentos suficientes y necesarios para revertir la cultura del dinero y del dominio del dinero y la idolatría del dinero a través de sus miles de institutos, escuelas, universidades, que precisamente no enseñan esto. No enseñan, la Universidad Católica. No enseñan esto. Entonces, ahí estaría una gran obra de este Papa, que podría dejar un surco muy importante, primero entre los católicos, porque si los católicos no se convencen, el Papa no va a convencer a otros, sino convence a los católicos primero. Claro, hay una devaluación de la religión hoy en día, ¿no? Es como que hay una cristofobia, es como que han entrado leyes nuevas y se ha logrado lavar la cabeza
de la mayoría de los católicos, ¿no? Que ya hoy aceptan el aborto, que el matrimonio ya es relativo, inclusive algunas palabras también del Santo Padre que nos confunde un poco en que todas las creencias nos llevan a Dios. Sí, que lo cual no es cierto. Ahí hay yo no soy teólogo, pero sería bueno que un teólogo de fuste tratara de explicar que esto no es así, que a lo mejor hay una licencia literaria del Santo Padre al explicarse de esa forma, o expresarse de esa forma. Pero vos tocás un tema que es decisivo, y en esto yo quiero ser bien claro, aunque sé que puede molestar a muchos católicos, ¿no? En realidad... La verdad duele, ¿no? La verdad duele, y la primera obligación que tiene un católico es ver la realidad. En realidad, del cristianismo no queda nada. No hay instituciones sociales ni políticas cristianas. Ha sido arrasado. Ha sido arrasado precisamente por el poder del dinero y por lo que el dinero en forma teológica o teológicamente representa. Esto los cristianos y los católicos especialmente lo desconocen porque desde hace muchos años se vive dulcemente en una, a mi criterio, en una supuesta práctica religiosa que yo creo que no existe, que existe nada más que una hora por semana, pero que después el católico sale de la misa, los que van... Vuelve a la vida cotidiana. Vuelve a la vida cotidiana, y la vida cotidiana, estimado Juan Manuel, y a todos los que nos ven, quiero ser claro, y sé que esto los puede molestar, la vida cotidiana es anticristiana, es esencialmente anticristiana, y eso no se puede esconder más allá debajo de la alfombra, y es que los católicos debemos tomar conciencia. Por eso te decía recién que yo considero que no hay ninguna institución social ni política que se inspire en el mandamiento de Dios, en el mandato de Dios nuestro Señor, ni ninguna. A eso ha sido borrado, especialmente de Occidente, que Occidente es una obra de la Iglesia Católica. Occidente no es una obra del judaísmo ni del islamismo, es una obra puramente de la Iglesia Católica, todas sus instituciones. Eso ha sido borrado, ha sido desnaturalizado, no queda nada, no queda nada. Por eso da mucha pena referirnos como si acá no pasara nada y escuchar, mejor dicho, homilías de la jerarquía eclesiástica o del sacerdote como si acá viviéramos en el mejor de los mundos. Y en realidad el anticristianismo domina sobre lo que es cristiano. Absolutamente. Por eso estas leyes que vos explicás, por eso esta no resistencia. De lo contrario hubiera habido resistencia, hubiera habido oposición. No hay ninguna institución política ni social que sea católica ni cristiana, para que sea bien abarcativo, no haya duda, para que lo entiendan todo. Y eso es un gran déficit, y yo diría que es una especie de falsedad activa que vivimos y que nos conformamos. Será también por el bombardeo permanente que hay a través de los medios de comunicación, a través de crear toda esta anticultura, ¿no? Y triturar la cultura hacia una nueva cultura del siglo XXI. Supongo. Bueno, pero la nueva cultura dominante es atea y sobre todo anticristiana, activamente anticristiana. Esto tiene raíces teológicas claras de quiénes son los actores y ejecutores de esta cultura dominante hoy, pero bueno, no es el tema, y no quisiera poner en complicaciones al programa. No, de ninguna manera. ¿Quiénes son puntualmente que crees que son los que más afectan esto? Los entes financieros sionistas, el sionismo, la masonería. Acá hay un actor decisivo
que es el judaísmo, ya sea bajo su aspecto revolucionario comunista o bajo su aspecto sionista. Y su tercera dimensión, que domina a las otras dos, es el aspecto financiero, ¿no? Esos, que coincidentemente son todos sionistas. Son todos sionistas o filosionistas, pero están en un paquete que es difícil decir o nombrar o distinguir, porque la raíz común es el anticristianismo, no es el amor a Cristo, es el odio contra Cristo y todo lo que Cristo representa en la sociedad occidental, ¿no? La masonería, desde luego. Por supuesto, es un instrumento, la masonería es un instrumento político, cultural, digamos, del judaísmo y del sionismo, ¿no? Hay masonería judía y, en general, muchos autores judíos. Todos mis fundamentos no son basadas en ideologías nazifascistas o nacionalsocialistas. Todo lo que yo he publicado y está, y a vos te consta, en Patria Argentina, sobre este tema, son de autores judíos. Yo no publico cosas sobre este aspecto que no sean de los mismos judíos. Claro, ellos les llamarán que son digamos, judíos renegados o judíos que se odian a sí mismos u odian su condición de judío, no sé. Pero en Patria Argentina, sobre este tema, no hay ningún solo artículo que tenga o provenga de una ideología antisemita como la definen ellos, sino proviene de las mismas raíces judías, inclusive de religiosos judíos. Bueno, ya sabemos que todo lo que no coincida con el sistema, con la visión, ya automáticamente es nazifascista, ya automáticamente... Bueno, ese es el antídoto que han creado. Claro, entonces, para eliminar cualquier duda o cualquier discrepancia. Es una gran operación psicológica de inhibición, es como una vacuna psicológica. Eso, y lo hemos visto hace pocos días en los hechos que han ocurrido en el Colegio Nacional, en la Catedral, de Mar del Plata, en la Catedral de Mar del Plata, es decir, toda reacción que pretenda poner límite a este anticristianismo activo es nazi, es fascista. Bueno, no hay que caer bajo el lenguaje del enemigo. La sociedad argentina o el pueblo argentino, ¿vos lo ves como vencido ante, bueno, en el mundo entero generan una gran influencia? Sin duda, ya la gente está como con un prisma ya armado como para funcionar de acuerdo a lo que el sistema impone, ¿no? Por los medios de comunicación. Y claro, porque los medios de comunicación están controlados por esta cultura. Son las mismas corporaciones, tienen acciones entre sí, defienden todo. Además, eso está muy demostrado. Nada más que hay una gran ignorancia y una negación a ver lo evidente por parte de la mayoría de la gente. ¿Por qué crees que eso pasa? Porque no quieren ver la verdad, porque... Yo creo que no hay algo racional ahí. Tanto que no se puede explicar o no les da la capacidad de entender que entonces prefieren correr a un costado y mirar Tinelli, por ejemplo, o mirar... Yo en eso, mirá, tengo muchas dudas porque no soy un especialista y estoy tratando de encontrar a alguien que sepa de psicología social, psicología individual, sociología psicosocial, algo, porque esto no es por un razonamiento que se llega a eso. Si a mí me parece que hay un manejo en el subconsciente respecto a la conciencia a través de los medios de comunicación, particularmente audiovisuales, que genera una respuesta de negación ante planteos que no figuran o no son tratados por lo que es la normalidad de los medios de comunicación. Y todo lo que no es nombrado, mencionado, aceptado por los medios de comunicación es anormal. Solo es normal y correcto lo que tratan, discuten, difunden, afirman e imponen como criterios y opiniones los medios de comunicación.
Entonces, me imagino que debe haber algún mecanismo que ha sido descubierto y que todavía yo por lo menos no lo he encontrado o no ha sido denunciado explícitamente, por la cual hay el subconsciente, al recibir este bombardeo permanente y a través de la imagen, y donde no se discute, cuando uno lee, discute a medida que va leyendo con lo que lee. Va diciendo, esto se encuadra, no se encuadra, leí, no lo leí, contradice esto, no contradice, va, busca, investiga. Pero la televisión, los medios audiovisuales no dan tiempo para esa reflexión. Inyectan, menos, claro, inyectan. Es como una inyección endovenosa, te la meten en el circuito sanguíneo y eso va directamente a algún centro en la cual eso queda fijo, y que desmontar toda esa estructura a través del razonamiento probablemente no sé cómo se puede hacer. Por eso es poca la eficacia de los medios que tratan de ir a través del razonamiento. Bueno, y lo vemos que cada vez me parece a mí, se invierte. Esto es una cuestión que tendría que hablar con más propiedad psicólogos sociales o digamos estos neurólogos que han estudiado los mecanismos del cerebro y cómo actúan frente a estos estímulos. Algún día vamos a invitar a algún experto pero algo del reflejo de Pavlov debe estar funcionando. Sí. Algo del reflejo de Pavlov tiene que estar funcionando o debe estar basado en esto. Sin duda algo debe estar porque está haciendo efecto, y creo que en un momento Adrián Salvucci, que tiene un programa aquí, Segunda República, un día había comentado que del poder mundial habían, desde el momento que se había creado la bipolaridad entre el comunismo y el capitalismo, querían percibir cuál era la reacción que podía llegar a implementarse a nivel mundial. Y se dieron cuenta que el capitalismo, a través de la caja boba, que no era tan familiar en Rusia o en los países comunistas, que ya tienen otra tendencia de adoctrinamiento, resultó que la caja boba de la televisión era mucho más efectiva que presionar al individuo a través de determinados controles. Y por eso también habilitó la caída del muro de Berlín y la perestroika famosa rusa, donde ahora todos entraron en el consumismo, todos entraron en la idolatría del dinero y todos cayeron bajo probablemente esta inyección que vos bien decís, que nos van poniendo todos los días y que la gente... Y que es inconsciente, ¿no? Inadvertida. Claro. No es obvia. Y no hay barrera. Tal cual. Es decir, no se han descubierto, o si se descubrieron nadie las dice. No hay barreras, no hay filtros. No hay filtros. Vamos a ir un pequeño corte y volvemos enseguida con Santiago Roque Alonso, hablando ahora un poquito de todo, democracia política, etc. Ya volvemos. Ahora seguimos en este segundo bloque con el teniente coronel Santiago Roque Alonso, director de Patria Argentina. Saben, todo lo que quieran adquirir, bueno, si podemos poner después, señor director, cómo comunicarse con Patria Argentina y comprar el dele, que realmente vale la pena. Vamos a hacer un popurrí un poquito, ¿no? Y me gustaría que me digas, dentro de todo este esquema, porque estamos viendo esta influencia de los medios de comunicación, esta cuestión que parece que la gente está tontada, como que ha perdido la voluntad y todo, tampoco vemos dentro de la política argentina algo que reluzca. ¿Vos percibís que qué sé yo, que la democracia tiene algún sentido en Argentina? Que no estamos viendo cómo se hace agua en tantos lados. ¿Tiene algún sentido la democracia? No, la democracia es parte del problema, ¿no? En realidad, a mi criterio, la Argentina continúa su destino de decadencia, que es equiparable a un helicoide cónico invertido, que es muy similar a esta figura que yo
he diseñado y he tratado de difundir. Sí. Bueno, si ustedes ven esta figura, yo creo que la Argentina viene cada vez en círculos de entre 5 y 12 años, claro, como en una espiral. En una espiral sí. Decadente, no puede romper la inercia de la decadencia. Esos espirales cada vez, a medida que va transcurriendo el tiempo, son más chicos, porque la Argentina pierde poder en cada uno de esos ciclos. ¿Y el ciclo qué es? Es cuando un gobierno empieza en una crisis y después de 5 a 12 años termina en otra crisis similar. Es decir, los gobiernos de esa particularidad argentina, a mi entender, es que empiezan en una crisis y terminan esos mismos gobiernos en otra crisis. Entonces viene la sucesión, pero claro, se bajó un anillo más, se redujo el poder de la Argentina y hoy estamos en los últimos escalones, es decir, estamos en los más bajos, en los círculos más chicos, y a medida que transcurra el tiempo, mientras no se revierta esta tendencia, va a llegar un punto en que eso se termina, porque se desintegra la Argentina. Esa tendencia, ¿vos crees que la puede conducir algo político? Es decir, vos ves en los políticos hoy en día, dentro de la partidocracia, no son la causa, o los de la góndola. No, son la causa. Desgraciadamente el problema es no los políticos, sino la clase dirigente. Dentro de esa muestra del helicoide cónico invertido, está un texto de Niall Ferguson, un economista inglés, muy de moda en Harvard últimamente, historiador. Bueno, él en su libro El triunfo del dinero, rescata que la Argentina en 1880 era el 6º país más rico del mundo. Y entre 1890 y 1913 creció a un ritmo muy superior al de Inglaterra y de Alemania. Sin embargo, hoy es un desastre. 100 años después, Argentina comenzó en un declive y una declinación definitiva, parece definitiva e inexorable hacia su extinción, porque eso es lo que está ocurriendo. Y las clases dirigentes son las responsables de todos los ámbitos, político en principio, militares, eclesiásticas, intelectuales, académicas, gremiales, sociales, de todo orden. Es decir, todo eso está en ruina, no hay clase dirigente. Bueno, lo que ha arrastrado también a la caída de los valores, ya al no haber dirigentes, obviamente los valores empiezan a decrecer. Por supuesto, porque es una clase dirigente oportunista, arribista, especuladora, sin principios, sin ideología. Es mentira que tengan ideología. Su única ideología es el pragmatismo. Entonces van de una banda a otra. Entonces no hay diferencia entre lo que postula A y B o A y Z, claro, que supuestamente serían los extremos. Dicen las mismas cosas, dicen los mismos, tienen la misma jerga. Por lo tanto, eso es un problema muy serio, y es el principal problema, porque es un problema cultural también esto. No es solamente un problema político, este es un problema cultural, porque además en este camino se ha perdido la identidad nacional aceleradamente, y se han perdido lo que vos decías, los valores espirituales y morales sobre los que se fundó la nación argentina. Inclusive se bastardea la propia historia. Bueno, eso sí, entra todo ahí. Y eso es responsabilidad primaria de la clase dirigente, que no existe, y la que figura, bueno, son los publicitados que aparecen por radio y televisión como una calecita y que se repiten de canal en canal o de radio en radio. Fuera de ese elenco estable no hay otras opiniones disidentes.
no entran otras opiniones. Opiniones como las que estamos expresando hoy no pueden entrar en ese circuito. Claro, se censuran, va en detrimento de ellos. Ahora, evidentemente la masa, la gente común, se ha pervertido también por el influjo del mal ejemplo y de la perversión de las clases dirigentes, ¿no? Eso ellos son responsables directos de esa perversión de las masas y de las clases comunes, del argentino común, del argentino de a pie. Y esta es una tragedia, Juan Manuel, es una tragedia que se cierne sobre la Argentina, y yo creo que no va a durar mucho tiempo en que esta tragedia se manifieste en todo en toda su violencia y en todas sus manifestaciones y posibilidades, ¿no? ¿Vos crees que si la democracia, bueno, la democracia nuestra creo que dista mucho tal vez de democracias de otros países, la verdad que no conozco demasiado, pero si la democracia como tal, digamos del 83 en adelante, como bien decía Margaret Thatcher, gracias a ella nosotros tenemos democracia, después de la caída de Puerto Argentino, si la democracia esta que nosotros vivimos no asiste al individuo, no protege sus intereses y sus valores, no recompone a la sociedad y al pueblo dentro de un lineamiento de bienestar y futuro, quiere decir que entonces la democracia acá no funciona. No, evidentemente la democracia es parte del problema y lo ha agravado, porque es un injerto impuesto por los poderes mundiales. Desde la Revolución de Mayo está este injerto metido, claro. Y por eso no, la Argentina... Que no se puede pensar si no es por democracia. Claro, no hay otro sistema. No hay una definición. La Argentina no termina de definirse qué es. Por este influjo extranjero, impuesto ideológicamente y por la fuerza, consumado a partir de la derrota de Caseros e impuesto plenamente. Claro. Es decir, entonces, estas ideas en realidad se han degenerado. Vamos a suponer que hubieran sido buenas, pero no se adaptan a la idiosincrasia argentina. Entonces la democracia la implantan con el mismo esquema en la Argentina como en Afganistán, como en Pakistán, como en Israel, como en Irán. Pretenden que sea una cosa, bueno, es un objetivo político estratégico del poder mundial, porque en última instancia la democracia es permitir el reino del dinero. Esa es, digamos, la expresión del imperialismo internacional del dinero en su presentación política, es la democracia, porque es donde el único poder que existe, que es el dinero, reina. Con el poder político en democracia no existe, está fragmentado. Porque el poder no se puede fragmentar en tres poderes, es mentira. Eso es una ficción ideológica de la Revolución Francesa que fue tomada como un dogma. El poder tiende a la unidad, no a la fragmentación. ¿Cuál es un sistema que podría operar en la Argentina y darnos bienestar? ¿Un republicanismo, llamémoslo? Yo soy enemigo de dar por ahora títulos, o encasillar. Yo creo que tenemos que hacer un sistema que se adecue a la idiosincrasia de los argentinos, a la naturaleza social de los argentinos, cosa que es muy difícil de encontrar un cartabón, porque es un pueblo que ha perdido su identidad, ha perdido sus referencias morales y ha perdido su referencia hacia los principios que dieron origen al país, este otro país, distinto al que se fundó con Santiago del Estero en 1553, este otro país, han fabricado, acá han hecho ingeniería social, realmente han hecho ingeniería social práctica, porque todavía científicamente no estaban en capacidad de hacerlo, pero sí lo han hecho. Alberdi fue el ideólogo de eso, de la transferencia
y la eliminación de la población nativa y su cambio o reemplazo por población traída del extranjero. Entonces esto es un híbrido. La Argentina hoy es un híbrido al que no tiene definición. Por eso una fragmentación o desintegración de la Argentina, aunque la mayoría hoy grite que no, es con esa idea del sesgo de la normalidad, de que se aferran a que nada no puede cambiar. Estamos muy cerca, porque no tenemos definición de lo que somos. No sabemos lo que somos, y el que no sabe qué es, no sabe a dónde va. No sabemos a dónde vamos, y al no saber dónde va, no sabemos dónde queremos ir, qué queremos alcanzar, qué queremos ser como nación. No como individuos, sino como nación, como pueblo. Bien decís que tenían claro, por lo menos en el siglo XIX, se mencionaba tanto la patria grande, ¿no es cierto? Casi Iberoamérica, o todas las patrias que se fueron disgregando de este imperio español. Hoy se habla de iberoamericanismo, o se habla de americanismo, o se habla de integración regional. ¿Vos crees que es posible una patria grande en el entendimiento que tenía Rosa, San Martín? Bueno, Belgrano? Para esa época sí, hoy no. ¿Hoy qué es? ¿Bastardear el nombre de esa patria grande? Sí, yo creo que a un sí. mundo socialista. Yo creo que sí, porque las condiciones han cambiado tanto, claro, que no es lo mismo. Eso habrá sido ideas muy saludables para esa época, y porque lo permitía la homogeneidad cultural, religiosa, social y étnica. Hoy eso no es posible. Creo que hoy no es posible. Además, hoy hay un factor determinante, que son las oligarquías nativas aliadas y serviles al poder internacional del dinero. Esa es la oligarquía. Es imposible que entre esas oligarquías haya un sentido común y la idea de una patria común. O sea que las raíces que pueden tener los peruanos, colombianos, y qué sé yo. Bueno, eso es lo que dijimos, Juan Manuel, ha sido destruido. Todo ha sido destruido, ha sido arrasado por el liberalismo y por las ideologías del siglo XX. Ha sido arrasado, ha sido reemplazado por la nada. Y ese es otro de los problemas de nuestro día, el nihilismo, la nada. Entonces, no hay ideas acá. Vos ves que los partidos políticos no discuten ideas. El señor Massa habla de gestionar, el otro, el opositor, también su palabra, y Macri, todo es la gestión. ¿Qué es la gestión? Es la administración, es la función del contador. Es una función técnica del contador. Que los números cierren. Que las cosas se hagan, y que no es malo en sí mismo, es bueno. Bueno, eso de tanto que no se hizo. Claro, no es malo en sí mismo, pero digamos, lo que rige un país, lo que manda en el destino de un país es su política exterior y su posicionamiento en el mundo respecto a las otras naciones, no su política interior o municipal. No falta que ahora los varones del conurbano dicten la política internacional de la Argentina. Estamos locos. Esto se ha revuelto, ha cambiado el orden, lo que estaba abajo se ha puesto arriba, y eso no puede ser en el orden natural. Llega un momento del sinceramiento y las cosas llegan a un punto en que explotan. Ha habido una subversión. Una subversión, no solo marxista. No, hay una subversión. Eso ha contribuido a la destrucción, claro, obviamente, pero hay una subversión que impide que esto pueda tener posibilidad de salir. Y la democracia es la gran facilitadora, porque es un eslogan. ¿Qué significa la democracia? Nada. ¿Cuál es el contenido de la democracia? Que haya habido en 30 años, ahora que festejamos, gracias a Margaret Thatcher, Ronald Reagan y la reina Isabel, porque es una democracia anglo-norteamericana la nuestra. Son los soldados ingleses y norteamericanos los que dieron origen a esta democracia. Como fueron los soldados brasileños los que dieron origen a la Constitución del 53.
¿O quién ganó la batalla de Caseros? No van a decir que ganó Urquiza. Urquiza fue el títere que pusieron ahí, pero el Imperio de Brasil, por eso desfila, y con toda razón desfila a los 2 días en Buenos Aires. Y con toda razón desfila, salió victorioso. Entonces la democracia y el liberalismo ha sido construida de la mano del extranjero. Y ese es el pecado que tienen estos demócratas del año 82. Han accedido a la democracia gracias a la sangre extranjera. Y la sangre extranjera se cobra, no es gratis. Y eso es así en toda la historia universal. La sangre extranjera cobra sus dividendos. Tarde o temprano los cobra. Y es razonable que los cobren. Eso seguramente es lo que estamos pagando en la guerra de Malvinas. Y es lo lo que estamos pagando de la guerra de Malvinas y de toda esta destrucción. Porque, por supuesto, el ansia de poder es ilimitado. Solamente el poder se detiene frente a otro poder. Y la Argentina ha perdido todo poder. Entonces no puede detener ni frenar nada. No podemos hacer nada. Estamos inermes y sin poder. Ahora, sin poder y todo, el poder mundial o los victoriosos, llamémoslo, circunstanciales al menos, tratan de que nuestra sociedad, nuestro pueblo, esté confuso. Ya lo vemos a través de los medios de comunicación y todo, pero lo vemos también en el narcotráfico, en la inseguridad, que es un complemento, es parte de la autodestrucción. Es parte de la destrucción, sí, es parte de la destrucción. Es un arma más, es el arma favorita que utilizaron los ingleses y los ricos de la costa este norteamericana, y que la aplicaron en China en el siglo XIX. Es una guerra, la droga es una guerra para estupidizar a la población. Entonces y que ellos utilizan para su propia población. Las oligarquías nativas de Estados Unidos e Inglaterra inventaron la droga como instrumento de dominación de su propia población. Por eso esta droga es una guerra química, no es el crimen, no es la inseguridad, es una guerra que tiene un objetivo preciso: destruir el alma de los argentinos. Entonces tendrían que corregir los señores del episcopado cuando hablan de puramente delictual, un problema delictual. No es un problema delictual. Esto es un problema de guerra, es una agresión, y está encarada como una agresión. En el año 82, 83, cuando termina la guerra de Malvinas, la Argentina era un lugar de paso, decían, de paso casual, no sistemático. En 30 años se ha convertido en uno de los lugares de mayor consumo y el de mayor consumo de América Latina. Eso es la democracia. Y la democracia son los 70.000 muertos que ha producido por crímenes dolosos en 30 años de democracia. 70.000 muertos, de los cuales nadie habla nada, ni dice nada. 70.000 muertos. Esa es la democracia. Esos son los derechos humanos. Esa es la teoría garantista que nos ha impuesto. Los vencedores, por supuesto, porque quieren la destrucción de la sociedad. No, la quieren construir fuerte y que este sea un país noble, plantado, que defienda sus intereses y respetado en su independencia y soberanía. No, este es un país mostrenco, bien mostrenco. Está para los aventureros y para los que lo quieran conquistar. Y evidentemente están trabajando para eso. O sea, entonces, el narcotráfico no es un problema delincuencial, es un problema de guerra química, para destruir el alma y la voluntad de lucha de los argentinos. Si no, vean la catástrofe que significan los adictos. Encima que se gasta dinero en eso inútilmente, encima hay que gastar más dinero en recuperar. Eso es un absurdo. Y estamos todos contentos porque ahora hay un cura que va a ir al Cedronar a recuperar a los adictos. El problema es que hay que enfrentar la guerra, estimado amigo. Acá hay que enfrentar la guerra.
Esto es una guerra. Es lo que no se está tomando en serio. No, esto no, ni vaya a decirle que es una guerra. Se mueren de espanto. Pues el tema del crimen organizado que trae el narcotráfico más la inseguridad, ¿es un problema de educación del pueblo? No, hablan tanto de educación, hay que educar, hay que reeducar. Cada vez están menos educados porque la educación ha sido destruida. ¿Forma parte de toda esta farsa? También es parte de destruir la educación, que es fenomenalmente y eficazmente ha sido destruida. Eficazmente destruida. Tenemos que levantar monumento a las maestras normales sarmientinas. Hoy hay que levantarle un monumento, realmente, porque al lado de los... claro, hoy hay que levantarle un monumento, porque esas son las que mantuvieron hasta el año 90, mantuvieron más o menos el sistema educativo. Después del año 90, Dios me libre, se terminó el sistema educativo. El sistema como sistema y los contenidos del sistema educativo, que es el otro cantar, que ahí obra la parte destructiva y la ausencia de cristianismo, la destrucción de toda institución cristiana, inclusive de los institutos, los mismos institutos religiosos católicos. No hablemos todo ya filtrado, ya están eso todos... está permeable. ¿Por qué? Porque no encuentran maestros católicos buenos. Eso es así, y tampoco porque forman maestros católicos en serio, no lo forman. Entonces, ¿quién va a enseñar? Y enseña los que son el producto de esta cultura anticristiana, atea militante, y por supuesto el producto que va a salir no es otro que más nihilismo, más nada, más de la nada. Y por eso vemos esta profusión e invasión de ataques sistemáticos a iglesias, templos católicos. Solo los católicos. Sí, otros templos no se tocan. No. Otros templos no se tocan. El templo islámico. Claro, porque es el símbolo de la cultura, de lo que queda. Es lo que queda. Queda el esqueleto. Queda el edificio. Falta destruir el edificio. Es lo que pasa con las Fuerzas Armadas en Argentina. Y vos me decías del problema de la democracia. Yo creo que acá se aplican 3 visiones o profecías o visiones proféticas de este santo que no fue argentino, pero que quiso a la Argentina como si fuera su propia patria, que fue San Luis Orione, Don Orione. Fíjate que él en el año 35, no estamos hablando de hace 30 años, sino en el año 35, según lo que dice el padre Enrique Cotardi, que recogió en esa época, señala 3 calamidades que enunció Don Orione para la Argentina. No lo dijo con el tiempo, cuándo se iban a cumplir. Una de ellas, la primera, esto no indica orden de prioridad, pero una de ellas es que dijo, esto no es libertad, sino libertinaje. Y es lo que está ocurriendo precisamente ahora. La democracia se ha convertido en un libertinaje. Los ricos están de espaldas a los pobres, el segundo, que es otra realidad. Los ricos están desinteresados del destino nacional. Y al desinteresarse del destino nacional, se desinteresan de los más desprotegidos, que son los pobres. Por eso yo no veo esa iberoamericanización, esa idea pseudo izquierdista, que como idea es fenomenal, pero fue enunciada en una época donde las condiciones eran otras. Yo no veo, porque precisamente hay una disociación entre los ricos y los pobres, donde los ricos se han desentendido del bien común y del bien general. Entonces, no hay posibilidad de coexistencia, es la parte de la tragedia a la que se vamos, es parte de la inseguridad, no hay coexistencia posible, hay resentimiento y odio, eso es la inseguridad. No hay inseguridad, hay una guerra social,
cuyo móvil no es la ideología marxista como en los años 70, no es el Che Guevara, la camiseta del Che Guevara, no es Gramsci en lo cultural, es simplemente lo más primitivo, las cosas más primitivas del hombre, el odio y el rencor y el resentimiento hacia los que tienen algo, contra una inmensa cantidad de pobres, una cada vez más grande cantidad de pobres, o casi pobres, o rondando la pobreza, que ven la televisión las 24 horas del día, que hay alrededor del o en el conurbano bonaerense 1,5 millones de jóvenes entre 18 y 28 años que no trabajan ni estudian. ¿Qué hacen? Ven la televisión. ¿Qué ven en la televisión? Ven la publicidad y la exaltación del consumo. Cosas a las cuales esa gente nunca va a poder llegar por las vías normales. Ya tenemos 3 generaciones de personas que no conocen qué es lo trabajar. 3 generaciones. Eso desde Alfonsín lo empezó con las cajas famosas. Sí, sí. Ya llevamos 3 generaciones. Entonces esa persona, ese muchacho, que podrá ser bueno, que habrá sido bueno, y que está ahí mirando la televisión y deseando lo que ve, porque eso es inseparable. No desear lo que uno ve es imposible. Solamente una estructura moral muy fuerte podría hacer esa disociación, pero eso es precisamente lo que se ha destruido. Se han destruido los límites morales. Entonces el chico, ¿en qué termina? Y termina queriendo lo que tienen los otros. ¿Dónde viven los otros? Y a 10 cuadras, 15 cuadras. ¿Y cómo lo consigue? Y robando y asaltando. Y si él sabe que nunca va a salir de esa condición en que está. Ya tienen conciencia. Ellos ya tienen conciencia de que no van a salir de esa situación. Y es que no pueden salir. El capitalismo no le da salida a eso. Y cada vez menos, porque la tecnología cada vez expulsa más mano de obra. Entonces, ¿qué se va a hacer? El capitalismo no tiene solución para eso. Entonces, esos que abren el apetito. ¿Y el apetito cómo se soluciona? Y por el resentimiento contra los ricos y el odio contra los ricos, ir a robarle a los ricos. O a los que tienen un poco más, ya no los ricos. El de la clase media que está más cerca y que no está cercado con un aparato de seguridad, ya vendrá que esos límites también se van a ultrapasar. Pero esa es la realidad, esa es la famosa inseguridad. No es inseguridad, es guerra social encubierta que no tiene contenidos ideológicos, pero sí explota lo más primitivo, los vicios más, digamos, agudos del hombre, de la naturaleza caída del hombre. Pero como no hay naturaleza caída, todos somos buenos, entonces ahí se ve. Y después le pedimos a esos muchachos que sean compasivos, que no entren ni salgan de las cárceles, que se regeneren. Es un problema muy grave. Y está la droga, el vicio. Es decir, uno olvida la situación en que está a través del sueño, del narcótico. Y el narcótico adormece, y adormece la voluntad. Y adormece la capacidad de resistencia de un pueblo y la capacidad de lucha. Ellos ya lo experimentaron en las guerras del opio en China. Ya hicieron eso. Y no fueron solo los ingleses, fueron también los norteamericanos de la costa este, especialmente la ciudad de Boston. Toda esa élite intelectual, blanca, protestante, WASP, fueron los grandes traficantes de opio en China y que impusieron el opio, porque en China no había opio, el opio lo llevaban de la India, no había opio, como en la Argentina no hay cocaína, la traen de Brasil o de Colombia, o del Perú, no hay, digamos, plantaciones o el clima se presta. O la marihuana, eso sí podría ser, pero esa es la realidad
de la guerra social que vivimos y el proceso de decadencia que la Argentina está teniendo y que se acelera día a día porque las clases dirigentes están ausentes del problema. Vamos a seguir un pequeño corte. Bueno, Seguimos con Santiago Roque Alonso, por lo menos los últimos 10 minutos del tercer bloque. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en el último bloque de 8910 con el teniente coronel Santiago Roque Alonso, director de Patria Argentina. Seguimos sin poner el cartel, lo vamos a poner después. Un cartelito de dónde adquirir Patria Argentina. Santiago Roque, quisiera preguntarte, por lo menos dentro de todo esto, y para ir cerrando más o menos, vemos toda esta desintegración, vemos el narcotráfico, vemos los valores caídos, vemos que la clase política no funciona, que la democracia es un circo, o por lo menos es colonialista, vemos el tema de la inseguridad, falta de educación, en fin, vemos la decadencia a pleno. Y esto me hace acordar un poco al tema del Plan Andinia. Nosotros le hemos tocado el Plan Andinia en el canal, a través del programa Ideas al Siglo XXI. Pero yo quisiera saber, ¿el Plan Andinia está cumpliéndose? Porque parecía como una cuestión de fábula hace 50 años atrás, no sé cuándo fue escrita, pero yo la leí hace 40 y poco de años atrás, y me parecía una fábula, y sin embargo vemos que ha tomado casi como una realidad. ¿Es una realidad este Plan Andinia o es una fantasía todavía? Bueno, yo en Patria Argentina, hace varios años, lo he nuevamente traído a la memoria y he publicado varios artículos sobre el tema y lo he tratado de contrastar con hechos que ocurrieron a partir de 1962, que es la primera noticia que yo tengo de la impresión de ese Plan Andinia, ¿no? Yo creo que ese plan, digamos, el plan, todos los planes se van modificando a medida que transcurre el tiempo y se adapta a las circunstancias psicosociales, económicas y políticas de cada lugar o de cada región. Eso ha ido adaptándose, pero las bases, los fundamentos esenciales están contenidos en ese documento inicial. No sabemos cuáles son los documentos o las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo, claro, pero sobre esa concepción política estratégica que hace el Plan Andinia, eso se ha cumplido perfectamente. A través de las subversiones, la primera manifestación de ese Plan Andinia, ¿no? También funcionan dentro de las decisiones de este Plan Andinia grupos como el Bilderberg, como la Trilateral Commission, como el CFR. ¿Tienen algo que ver también para la implementación de este plan? Digamos. Sí, todo tiene que ver. El Plan Andinia responde a un poder, digamos, es un subplan del poder mundial. Todo lleva a la instauración de un poder mundial que de hecho existe ya, no es que está por existir, existe, pero que jurídicamente todavía no se ha materializado, que es una cuestión de formalidad o de oportunidad. Habrá que ver cómo es que manejan ellos los tiempos, ¿no? Pero de hecho existe el poder ese mundial. Y evidentemente eso ha surgido de un centro de pensamiento donde se han fijado objetivos mundiales y para cada región del mundo se han también determinado planes específicos para lograr esos fines. Yo creo que el Plan Andinia ha sido designado para el cono sur de Sudamérica, no solo para la Argentina, creo que involucra también a Chile y especialmente no creo que sea solo la Patagonia, sino la desintegración del territorio argentino, total, en 4 o 5 partes, no sé en cuántas partes. Que la secesión territorial, digamos, es posible. Claro, la conclusión, digamos, la consumación del Plan Andinia es la desintegración territorial. Eso es lo que se buscaba. Nada más que los centraban en esa época en la Patagonia,
y no en otras partes del país. Yo creo que eso no es así ahora. ¿Cómo es, por ejemplo? Yo creo que esto abarca todo el país y la desintegración del país completo. En varios países o en varias zonas, que no sé si serán colonias, dependencias administrativas, bajo mandato de las Naciones Unidas. Por de pronto, hace unos años, digamos, la Escuela de Estado Mayor de la Aeronáutica, tengo conocimiento, hizo un viaje a Estados Unidos, esos viajes de fin de año y de estudios, y en una base determinada, una de las cosas que ofrecieron los huéspedes, digamos los que hospedaban, los norteamericanos, era un ejercicio de tipos Naciones Unidas, digamos de reconstrucción de un gobierno, restitución de las instituciones democráticas, y, es decir, volver a hacer viable un Estado, ¿no? Bueno, estaban en el ejercicio y no era sobre la Argentina, no era en territorio argentino. La Argentina participaba como elementos de paz y esto y aquello, y elementos militares para algunas tareas mínimas de seguridad. Pero resulta que en un mapa que exhibieron, figuraba la Argentina dividido por lo menos en dos regiones, bien diferenciadas, con distinto color de azul. Entonces alguien, un cursante desprevenido, hizo la pregunta inesperada: ¿por qué la Argentina está pintada de dos colores? Y bueno, le contestaron que eso no era parte del ejercicio, pero que era una hipótesis de trabajo de que la Argentina estaba bajo mandato, dividida en dos partes de las Naciones Unidas, porque era un Estado inviable. Y esa fue la respuesta y así quedó. Es decir, era un ejercicio, era una hipótesis y era una suposición. No era un hecho, digamos, sobre el cual se estaba planeando. Se estaba realizando el ejercicio bajo ese supuesto. Pero qué coincidencia, ¿no? Y una coincidencia rara que confirma todo lo que nosotros hemos ido tomando a lo largo de los años, de filtraciones que ha habido de la Rand Corporation, que ha sido una de las que se ha ocupado de eso, y además de otras estudios o consultoras que han contratado a mucha gente argentina muy calificada para que estudiaran y proporcionaran las pautas y características no solo sociológicas, sino psicológicas, geográficas, políticas, históricas y culturales de la Argentina. Es un estudio geográfico, cultural, muy amplio, político, que evidentemente sirve a los think tanks norteamericanos para formular las hipótesis de trabajo de control y de dominación. Cuando vemos esto, uno entiende que para que un país se fraccione o llegue al grado de una secesión territorial, más allá de los conflictos internos, sociales, políticos, narcotráfico, etcétera, tiene que haber un problema grave que es el económico. Y Argentina es uno de los países más endeudados, ¿no? Dentro de su capacidad de repago, digamos. Y que parece, como tanto lo hablaba Juliano ayer en el programa de Producción Nacional, que es esta deuda perpetua de usura que te agarra y que nunca podés terminar de pagarlo, ¿no? La idea del usurero es que siempre estés atado. ¿Esto puede darse por un tema de que le conviene a Israel crear su Estado de Israel? ¿O es un tema de que se va a canjear deuda por territorio, como en un momento Filmus, ¿se acuerda de Flaxo? Sí. Que planteaba cultura por deuda, ¿no? O cultura por territorio, una cosa, que era una forma de intercambiar. No tengo información, pero todo es posible en la Argentina. Lo que sí creo que hay una voluntad en otras partes del mundo de que este país, como Brasil, sean fraccionados. Claro. Demasiado grandes para ellos. Demasiado grandes para estar en manos supuestamente de irresponsables.
Y como la historia ha demostrado que en alguna medida hemos sido bastante irresponsables, eso a lo mejor los anima mucho. Pero evidentemente no hay que extrañarse que hay presencia del Mossad en el Paraguay que está haciendo relevamientos para el nuevo presidente. Entonces no hay que extrañarse de que patrullen entre 3.000 y 4.000 personas de nacionalidad israelí, territorio argentino permanentemente, bajo la faz de turista. Bueno, eso lo hemos denunciado acá, reiteradamente. En Chile también. En Chile, bueno, a través de Chile se denunció allá también lo que hemos publicado nosotros. Es decir, que eso, las naciones no son eternas. Las naciones todos los días en un voto de supervivencia. Cuando se pierde el destino nacional, y está perdido ese voto de supervivencia. No hay quien se ocupe de la supervivencia como un todo. Y eso es lo que pasa en la Argentina. No hay quien se ocupe. No hay clases dirigentes, no hay clases responsables, no hay nadie responsable de ocuparse de la supervivencia, como un todo. La prueba de tal la vemos en la Guerra de Malvinas, que después de la caída de Puerto Argentino ya los ingleses se hacen fuertes sobre una gran parte del territorio argentino. Es un gran portaaviones, es un gran portaaviones que se proyecta sobre la vía de comunicación del sur. Eso es estratégico, estratégico mundial, no es estratégico regional, y evidentemente el nuevo país que se constituya o llegar a constituirse en la Patagonia va a tomar parte chilena, va a ser un país bioceánico, porque así es la naturaleza del poder. Hoy no se pueden equivocar, hoy no se van a equivocar. Toda la tecnología hoy saben cómo es todo. Hoy no se van a equivocar de dividir el país o mantener una división artificial por una cordillera. Hoy no se van a equivocar. Hoy van a hacer las cosas bien. Así que los chilenos tienen, lamentablemente, muy poca gente lo ve en Chile eso, pero ellos saben que están atados al mismo destino argentino. Menos mal que hoy por lo menos hay gente que tiene conciencia de eso, ¿no? Vamos habías traído unas frases del padre Castellani. Digamos, para resumir lo que hemos hablado, ¿no? Todo esto sobre la clase dirigente. En parte, el padre Castellani, en los papeles de Benjamín Benavides, lo enfoca desde otra perspectiva, ¿no? Él lo enfoca desde el horror al mediocre. Y parece que esa es la característica de estas clases dirigentes que hemos hablado en el bloque anterior. La mediocridad es el signo distintivo, ¿no? Y él dice, por ejemplo, en la página 183, que la decadencia de una sociedad pasa por estos 3 grados. Primero, la jauja de los mediocres, que esto es parte también del proceso democrático, ¿no? No hay nada más exaltadora de la mediocridad que la democracia, que la nivelación cuantitativa de las personas, no cualitativa. La segunda es la consagración del mediocre astuto, es decir, del mediocre con algún grado de astucia que se consagra como el líder. Esa figura ha sido muy típico, claro. Muy típica en nuestra Primero fue Alfonsín, segundo el Menem Sí. Y así sucesivamente hasta llegar a los Kirchner. El astuto, el mediocre astuto. Y evidentemente si hay alguien que tiene una mediocridad absoluta, ahora no sé si es superior a la de Menem o a la de Alfonsín, son los Kirchner, ¿no? Y finalmente dice la tercer grado de instancia del dominio de la mediocridad es la tiranía del mediocre engreído, que tal vez esa sea la característica de los Kirchner, el mediocre engreído.
Y hace una aclaración respecto a la población en general. Dice, la raza inferior que lo ha invadido todo, refiriéndose a los mediocres y a toda esa tipología humana, no era, según su opinión, el pueblo, que siendo humilde no es dañino, sino la raza del mediocre engreído. Es la sumatoria de todo el resto. Por eso hoy hemos tocado varios puntos, ¿no? No, hemos sido bien abarcativos y me gustaría que vos lo cierres. Yo cierro porque lo que hemos esperado, lo que he expresado yo, no es nada, y no tiene por qué ser optimista, porque el optimismo no es una cuestión racional. No. Por eso cuando a mí me critican, qué pesimista, y dígame, ¿usted tiene otros fundamentos racionales para cambiar de opinión? Y nadie me contesta que sí, nadie tiene. A los fundamentos nadie contesta. Yo no he encontrado y he discutido con académicos o conversado con académicos, intelectuales. Hay que incorporar lo que dice Alberto Vuela. No soy pesimista ni optimista, soy un realista esperanzado. Claro. Esperanzado. Espero que sí, cambie, somos realistas esperanzados. Esperanzado no en lo humano. Claro. Porque esto no, yo creo que ser humano no sobrenatural, sino una esperanza sobrenatural. Sí. Y creo que esto, dos citas del Dante, del infierno del Dante, por eso es esperanzado, ¿no? Creo que vienen bien repetirlas y que los que nos están viendo y nos están oyendo lo tengan en cuenta. Una de esas citas, el Dante dice en el infierno, los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en épocas de crisis moral. Y en realidad la Argentina padece una grave enfermedad espiritual y una grave crisis moral. Ese es el quid de la cuestión del problema argentino, la enfermedad espiritual y la crisis moral. Eso no se cura ni con intelectuales, no se cura con tecnología, ni con los medios de comunicación. Eso se cura con los curas. Como los curas han sido destruidos y todos los valores que significaba el cristianismo han dejado de existir y no tienen vigencia en esta sociedad, evidentemente acá tenemos un grave problema. ¿Cómo solucionar un problema espiritual y moral sin que haya los maestros espirituales y morales para eso? Hay que buscarlos y hay que encontrarlos. Y la segunda y última es, dice el Dante, en tiempos peligrosos no hay mayor pecado que la pasividad. Y la Argentina vive tiempos muy peligrosos. Y como yo te decía, creo que estamos próximos a una gran tragedia. Y creo que esa tragedia es independiente de nuestra voluntad. Y nosotros no la podemos evitar. No tenemos instrumentos para evitarla. La tragedia, los vectores de la tragedia ya están en camino. Y no hay forma de evitarlo porque no tenemos poder, no tenemos los medios, nadie quiere escuchar, hay una negativa a escuchar. Entonces, la esperanza está en que Dios opere en la tragedia. Es decir, que de la tragedia siempre trae mucho dolor y mucho sacrificio al pueblo, a todos, todas las clases sociales. Ese sacrificio y ese dolor, lo que puede hacer, y ahí estaría la esperanza de la ayuda de Dios, es que Dios devuelva a través del dolor y del sacrificio, devuelva la sensatez y el sentido común a los argentinos después del extravío, de tanto extravío intelectual, ideológico, moral y espiritual. Eso creo que es la esperanza, la única esperanza que yo mantengo, que devuelva la sensatez y el sentido común a los argentinos. Hoy es imposible apelar a eso porque la gente no quiere escuchar. Vos sabés que, Santiago,
de alguna manera ha habido tanto visiones como mensajes de que Argentina es la luz del mundo, ¿no? Que será la luz del mundo, el faro del mundo. Sin duda, para que nosotros resurjamos, tenemos que pasar por una gran tragedia o por un gran drama. Los países que han sabido sobrellevar siempre han salido de los grandes dramas, ¿no? Las guerras, las angustias. Sí. O sea que, y Argentina ha pasado por estas cuestiones ha sido toques de algunos lugares, sea en diferentes etapas de la historia argentina, pero no fue una convulsión general como lo sufrió Alemania o España, o etcétera, que fueron realmente golpes muy duros. Creo que la Argentina va a pasar por eso, sin duda, y lo vamos a ver. A ver muy cerca, Don Orione también anuncia en otra de sus profecías, anuncia esa tragedia que va a ocurrir, que la va a pasar, pero que finalmente va a triunfar. Y le asigna esa es la esperanza que le dejamos al Sagrado Corazón de María Santísima un gran rol en eso. Si es que se dan los presupuestos para que Dios acceda a eso, ¿no? Bueno, como decía el dicho de los sarracenos, Dios está con los malos cuando son más que los buenos. Es decir, que no es una esperanza infundada esta. Fue dicha o prevista por don Orione en el año 34 y ha sido registrado por varios testigos. Es un país mariano, es un país que en el fondo vamos a pasar toda esta tragedia, pero sin duda, como dirían, va a venir para los medio agnósticos del hombre gris, para el otro será el gaucho que vendrá a mandar, como decía Martín Fierro, también un gran visionario, José Hernández. Y bueno, y todos los mensajes, mensajes que de alguna manera nos posicionan como algo de esperanza en el futuro. Yo creo que también todo esto está ligado a la situación mundial. Creo que esta es una cuestión que no se va a dar aislada, solo en la Argentina, va a ocurrir en todo el mundo, me parece que la tragedia va a ser generalizada, y a nosotros nos tocará nuestra parte, y tendremos que ver a ver cómo se resuelve con la ayuda de Dios y sabiendo que se puede salir, pero hay que volver a los principios fundacionales de la Argentina y a los valores morales que dieron origen a esta nación y sobre la cual fue fundada. De lo contrario, creo que estamos perdidos. Estoy seguro que después de esta crisis es como llegar al fondo de la pileta, ¿no? Ya hay que dar la patada para subir. Y creo que ahí será. Ojalá que lo podamos ver, ¿no? Dios quiere que lo podamos ver. Los tiempos no están fijados. Tanto esfuerzo se ha puesto que la verdad que no llegar a verlo. Los tiempos no están fijados y ojalá sea otra generación mejor que las nuestras, que tome este testimonio y sea el factor reactivo que reconquiste la Argentina. No hay que olvidar que España tardó 8 siglos en reconquistar de la conquista musulmana su territorio. Así que son 8 siglos, hay tiempo. Los tiempos espirituales no son los tiempos terrenos. No, y los planes de Dios no son los de los hombres. No fecha. Santiago, muchísimas gracias a vos por estar aquí en 8-9-10. Gracias por la invitación y siempre a disposición. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Gracias igualmente para todos. Para la familia, que estén todos bien. Y el año que viene a ver si nos reencontramos con un programa especial, un programa que conduzcan ustedes. Ojalá que así sea. Vamos a ver qué se puede hacer. Faltan los recursos materiales. Bueno, pero eso, siempre. Uno pasa la gorra, como decimos acá. Acá todos van a pasar la gorra. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Y nos vamos a un corte, vamos a seguir en este segundo bloque con gente rememorando el 3 de diciembre. Ya volvemos, gracias.